Hoy nos toca ver método analítico. El método analítico para sumar fuerzas y obtener la fuerza resultante y la dirección resultante se va a basar en el teorema de Pitágoras. La fórmula es esta. Me dicen que hay que calcular todas las fuerzas en X, las sumamos. Todas las fuerzas en Y, las sumamos y le sacamos la raíz cuadrada. Y el ángulo, como nada más está relacionado dos catetos, va a ser la sumatoria en Y, cateto opuesto arriba, cateto adyacente, y yo obtengo directamente, sí, el ángulo. A ver, veamos. Rápidamente les voy a explicar por qué f de x vamos a calcular siempre f coseno del ángulo y f de y f seno del ángulo. ¿Por qué vamos a usar esto? Si yo tengo, vamos a suponer el primero para que cheque más o menos, esta es mi fuerza. Cada fuerza tiene ángulo, quiere decir que este vector produce dos componentes, uno en x, le llamo f de x, aquí está mi ángulo, que es 35, y el componente de y hacia arriba. Y utilizando, como aquí tengo mi ángulo recto, utilizando funciones trigonométricas, observen, seno del ángulo. No voy a poner ahorita 35, nada más forma general, seno del ángulo. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de este ángulo es f de y. La hipotenusa es la fuerza que ya conocemos. Si me dice a mí despejar f de y, está dividiendo, pasa multiplicando. Y aquí está que siempre la fuerza y, si nosotros medimos el ángulo con respecto al eje x positivo, este es x positivo, va para arriba así. Esta la fuerza, sí, que vamos a usar para el componente en y. ¿Y qué sucede? ¿Por qué usamos ahora coseno? Porque ahora la otra función trigonométrica que me une cateto adyacente sobre hipotenusa sería cateto adyacente es f de x, otra vez hipotenusa es f. A mí me dice despeja, aquí vamos a despejar f de x. Para despejar f de x, se está dividiendo, pasa para acá multiplicando. Entonces siempre vamos a utilizar esto así. Para el componente en x vamos a usar coseno. Y para obtener el componente y vamos a usar seno. Ya se los expliqué, ahora sí, continuamos. Se continúa y me dicen que vamos a poner, les sugiero que capten bien este método analítico porque lo vamos a seguir viendo en todo el programa. Aquí tengo mis fuerzas. Primera columna fuerza es F1 con su magnitud, F2 con la magnitud, F3 y F4. Después de las fuerzas, aquí pongo su ángulo, el ángulo con respecto a X. Acuérdense, la fuerza 1 dice 120, la fuerza 2, 200 newton, la fuerza 3, 300 y la fuerza 4, 180 newton. Me dice ángulos con respecto a X, de aquí hasta aquí, 35. De aquí hasta, chequen bien, de aquí hasta acá, solamente conozco esta parte, pero sería de aquí hasta acá son 180, aquí lo voy a poner encima, 180, le resto 60 y de ahí se obtiene 120 grados. Me dicen que de aquí a aquí son 120 grados. Luego nos vamos con este cuadrante, sería desde aquí hasta acá. Hay dos formas, como no conocemos esta parte, es más fácil sumar los ángulos. Aquí son 90, más 90, más 90. Y a este le resto, serían 270, le resto 15.
Es más fácil obtenerlo así, 270, le resto 15 y aquí se obtiene 255 grados. El de 180, ahora nos vamos con la fuerza 4. Completo, sería desde aquí hasta acá. A 360, a 360, le resto 25 y me quedaría, aquí serían 335. Listo. Nos vamos con los componentes. Aquí me dice componente en X. Acuérdense que aquí está fuerza por el coseno. Componente en Y, fuerza por el seno del ángulo. Y posteriormente nosotros tenemos que obtener la sumatoria de fuerzas en X, que me van a dar aquí. Sumatoria de fuerzas en Y. Voy a obtener esto y posteriormente utilizamos las fórmulas. Y usando la calculadora, a mí me dicen que vamos a hacer toda la columna para que no se equivoquen de puros cosenos. Entonces nada más pondríamos 120, le pongo coseno, dice de 35, del color negro, El color azul es como lo obtuve. Aquí pondríamos 98.29. Hasta milésima vamos a trabajar. 200, dice por coseno de 120 menos 100. Luego me dicen 300 por coseno de 255. Me quedaría menos 77.645. 180 coseno de 335 y me quedaría 163.135. Ahorita hacemos la suma. Bueno, ya la hacemos para aprovechar. Y ya tengo aquí un dato. Menos 100 menos 77.645. Dice que queda 83.788. Son 180. Ok, sí, está bien. Nos vamos ahora a usar función seno. Y quedaría 120, lo mismo. La fuerza es la misma. Ahora vamos a poner seno de 35. Y me quedarían 68.82. Luego es 200. Me dicen que es función seno, es pura función seno. 120. Pues el logaritmo natural. 200, función seno. 120. 173.205. Nos vamos con esta, 300. Ahora es seno de 255. 289. Ahorita vamos a checar los signos para que estén seguros que están haciendo bien las cosas. 180 seno de 335 menos 76.071. Seguimos con este. Vamos a calcular, nada más vamos a sumar esto. Más y quedaría menos 123.814. A ver, veamos. 200, 350, sí. ¿Qué checamos aquí? 35 grados se encuentra en el primer cuadrante. X, estamos calculando X. En el primer cuadrante es positiva y la Y es positiva. Nos vamos con 120 grados. Segundo cuadrante. El segundo cuadrante, la X es negativa, la Y es positiva. Tercer cuadrante, ambos son negativos. Y chequen que ambos son negativos. Cuarto cuadrante,
X positiva, Y negativa. Efectuamos esta operación y ahora sí vamos a calcular. Dice que calculemos la fuerza resultante, que estos datos solo se sustituyen en esta fórmula y me dice que es estos datos así, más al cuadrado. Y nos va a salir Newton. Y el ángulo resultante vamos a usar tangente a menos 1. Primero es la fuerza sumatoria en Y, va arriba, 123.814 entre 83.788, ángulo resultante, ahorita nos va a salir ahí negativo, y quedaría, bueno, hacemos esto en la calculadora, y nos quedaría, ustedes pueden seguirlo haciendo conmigo para que chequen. Y me dice que aquí me sale 149.50. Acá es otro cero, casi 150 newton. Y en el ángulo le pongo shift tan, tangente a la menos 1, 123 negativo con 83. Y me quedarían 55.91 negativo. Pero aquí es importante, ¿por qué me salió negativo? Quiere decir que queda en el cuadrante, puede ser el segundo, tercero, cuarto. ¿Qué sucede? Tengo que, esto es importante, graficarlo. Sumatoria en X. Esto es para checar, aquí se lo pongo, el ángulo. El ángulo resultante. Tengo mi plano cartesiano. Si a mí me dicen, registra la sumatoria, el resultado de la sumatoria de las fuerzas en X, salió 83, es positivo a la derecha. Sumatoria de fuerzas en Y es negativo, quiere decir que es hacia abajo. Fuerzas en Y. La fuerza resultante me queda de este lado. El ángulo que me está midiendo es esta parte, pero yo quiero con respecto al eje X, entonces, como queda en el cuarto cuadrante, serían 360 grados, le resto 55.91 y me quedaría 304.19 grados el ángulo resultante. Si es que, listo, terminamos de esta manera para calcular fuerza resultante y dirección resultante. Fuerza y dirección resultante por el método analítico. Terminamos.